Muy buenos días, el tema de hoy es el Espíritu Santo intercede. Vamos al libro de Romanos capítulo 8, 26 al 29. Dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El Espíritu Santo intercede. Encontramos aquí directrices del apóstol Pablo. ¿Cómo podemos usted y yo orar? A veces no sabemos cómo orar, a veces no sabemos qué pedir, y a veces oramos, pero no tienen oraciones ningún sentido, ningún fundamento. Pero mire que cuando usted y yo contamos con el Espíritu Santo, Él nos guía y nos lleva a toda verdad, pero también nos enseña a orar, también intercede por usted y por mí ante una circunstancia o situación que a veces no sabemos cómo orar. De pronto un conflicto, un problema emocional, de pronto una enfermedad, de pronto la partida de un familiar y no sabemos cómo pedir. Pero cuando le pedimos al Espíritu Santo, enséñanos a orar. Enséñanos a pedir, inclusive Él intercede por usted y por mí. Y de un momento a otro resultamos orando y salen palabras, salen cosas que usted y yo no sabíamos cómo orar, pero estamos orando y resultamos orando cosas que ni pensábamos hacer, ni pensábamos preguntar, ni pensábamos decir. Y es el mismo Espíritu que intercede por usted y por mí. ¿Pero por qué? Porque Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Él lo conoce, cuál es el anhelo del corazón de que usted y yo estamos anhelando, estamos pidiendo, estamos deseando. Y viene e intercede por nosotros. Pero también nos enseña, yo hice una oración así. Yo me acuerdo que esa oración fue como un fuego. Prácticamente era ardiente esa oración, porque yo sentía fuego en mi corazón. ¿Cómo estaba orando? Era el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el cual intercede por usted y por mí. Por eso mismo lo dice. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es la debilidad? No sé qué orar. Pero dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Dice, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No sabemos, pero Él mismo intercede con gemidos indecibles. Y es como que empezamos a pensar, y cómo oro, y qué debo pedir, y cómo debo pedir. Es que no sé orar, dicen algunos, pero dice que Él mismo intercede. Entonces empieza a interceder y usted se siente inquieto a orar. Y es mismo el Espíritu Santo que lo está inquietando porque le está intercediendo. Dice más, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Él conoce nuestros corazones y el Espíritu se mueve y es como que se mueve para que usted y yo empecemos a hablar y a orar, y es el mismo que nos impulsa cuáles son las palabras para poder pedir y poder orar. Dice, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y si usted y yo oramos, clamamos a diario, pero pedimos dirección al Espíritu Santo, enseña, conocimiento, entendimiento, le aseguro que el Espíritu Santo entra y obra en su vida y lo lleva a un cambio, una transformación, una renovación en la mente, los pensamientos, o en el carácter, en decisiones, acciones, en palabras. Lo lleva el Espíritu Santo y de un momento a otro usted resulta hablando, diciendo cosas que usted ni se imaginó, pero es el mismo Espíritu que lo llevó a obrar y a actuar así en esa circunstancia, en esa situación que está pasando. Por eso dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué se refiere esa palabra? Resulta que usted y yo estamos pidiéndole algo al Señor, que el Señor me use, el Señor me revele, el Señor me entendimiento, el Señor me conocimiento. Espíritu Santo, háblame, yo quiero conocer, quiero entender, y pasa una circunstancia difícil. De pronto usted le está pidiendo al Espíritu Santo que usted quiere tener una experiencia con Él. Resulta que alguien llegó, que se accidentó una persona, que mire lo que le pasó al vecino del frente, que mire que acabaron de robar a una persona. Y ahí es donde el Espíritu Santo está obrando. ¿Está obrando para qué? Para saber cómo usted actuar y obrar en esa circunstancia, esa situación. Entonces hay cosas que permiten, y es precisamente por lo que usted y yo anhelamos desde el corazón, y Él empieza a interceder para que eso se cumpla, para que usted y yo vivamos una experiencia, pero también para que tengamos ese entendimiento en el Espíritu de Dios, cómo Él quiere usarnos, cómo quiere Él revelarnos, cómo quiere Él llevarnos a entender el plan que Él tiene asignado para nuestras vidas. Por eso intercede por usted y por mí, para llevarnos a ese cambio, esa transformación, pero en el conocimiento. Ya que de usted y yo a veces no sabemos escoger cómo orar, pero tenemos aún presentes el debido cómo presentarnos delante de Dios. Y esto es como en otras actividades de la vida espiritual. Somos miopes y hasta hay veces insensatos. Somos como niños que gritan al pedir una fruta que aún no está madura.
Y si Pablo, el apóstol, aquí incluye en este nosotros, él mismo se incluye. Nosotros no sabemos cómo pedir. ¿Cómo podremos, por nuestras propias fuerzas, saber lo que debemos pedir y si realmente nos conviene o no nos conviene? Pero el Espíritu Santo se lo sabe, y por eso el mismo Espíritu Santo viene y nos enseña, nos orienta cómo debemos hacer. No debemos de esperar que el Espíritu lo haga todo, sino que cuando el Espíritu nos mueve a orar, hemos de poner en ello todo nuestro empeño, toda nuestra dedicación, toda nuestra alma para hacerlo, y ahí tendremos la respuesta, porque a veces nos empuja el a orar y como que a veces lo hago, no lo hago, como que sí, como que no. Debemos hacerlo en ese momento, ya que no podemos orar sin el Espíritu, pero Él no obrará sin nosotros. Él nos necesita a nosotros y nosotros necesitamos a Él para que le empiece a orar. Por eso dice, el mismo Espíritu intercede, el mismo intercede por usted y por mí con gemidos indecibles. Por eso es que nuestro abogado, ¿quién es? Los abogados es el Espíritu de Dios, que Él mismo empieza a interceder para que usted y yo podamos entender lo que el Señor quiere darnos a conocer, entender, dependiendo de las circunstancias que estemos pasando. Por eso debemos mirar al Espíritu Santo, que es lo que nos quería entender y a conocer. Por eso mismo lo que dice en 1 Juan capítulo 2 verso 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos un abogado, cierto, si hemos pecado, podemos pedirle perdón, pero que también interceda para que no hayan consecuencias en nuestra vida. Y es el Espíritu, en nuestro abogado, en el interior de todo nuestro ser, y entra de una forma y nos orienta y corrige y refuerza aún las aspiraciones, los anhelos, los deseos de nuestra alma, a los que no sabemos dar una expresión adecuada. Y es que a veces nosotros no entendemos, pero tampoco sabemos cómo pedir, pero entramos a pedir, y allá en el fondo de nuestro corazón es el Espíritu Santo que produce como gemidos de palomo, como gemidos indecibles que no pueden traducirse ni en palabras. Pero lo que el Espíritu Santo intercede en cada uno de nosotros son palabras elegantes, son palabras de retórica, por las que escuchan sino fervor, pasión sincera en la plegaria. Usa un fervor delante del Señor, no tanto como con palabras bien ilustradas, palabras elegantes, palabras de alguna filosofía. No, es el mismo Espíritu Santo el que nos dice y nos enseña y nos impulsa a cómo debemos orar. Y a veces es como una plegaria en la cual Él nos enseña a orar, a pedir, a clamar delante del Padre, y que seamos escuchar esas peticiones. Por eso el tema de hoy es: el Espíritu Santo intercede, pero es que debemos entender que es Él el que intercede por nosotros. A veces nos creemos intercesores y no dejamos actuar el Espíritu Santo, y muchas veces se convierte en palabrería, pero no se hace con fundamento, ya que el éxito seguro de la intercesión, Él mismo lo dice, que Él es el que escudriña los corazones. ¿Qué quiere decir? Que Él mismo nos conoce la voluntad de cada uno de nosotros, y Él mismo nos da los designios del Señor, pues Él sabe bien lo que más nos conviene, pero Él también escucha nuestras aspiraciones, nuestros anhelos, nuestras plegarias. Según el Espíritu las orienta y las presenta ante el trono de Dios, ante el Padre, ¿cierto? Entonces, que la consecuencia es que todas las circunstancias que estamos viviendo en Cristo Jesús aquí nos ayudan para bien. Y nos ayudan para bien, ¿por qué? Porque es el carácter de los creyentes, son los que aman, son los que buscan el conocimiento del Señor, pero también los que tienen que tener un entendimiento cómo debemos orar y pedirle al Señor para saber qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo debemos hacer. Por eso el mismo apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios 1:24. Dice: más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, sabiduría de Dios. Es que el Señor nos da esa sabiduría conforme al propósito. Es decir, el designio de Dios, no por méritos o por esfuerzos de parte nuestra. Es por Él. Es el privilegio de usted y mío como creyentes. Y es probable que, según se lee en la palabra, Dios mismo está haciendo todas las cosas que obren conjuntamente, pero para un propio beneficio, el suyo y el mío, en la dirección del Espíritu Santo. Por eso Él quiere llevarnos a conocer y entender que usted y yo debemos aprender a orar, pero con la dirección del Espíritu Santo, porque Él intercede ante el Padre con gemidos indecibles. Y ese intercede es que usted y yo entendamos una circunstancia, una situación en la cual estamos viviendo, ya que cada una de las circunstancias en la que la presencia del Señor nos coloca muchas veces tiende a llevarnos a situaciones difíciles, pero también a que procuremos un verdadero bien, del mismo modo que los diversos ingredientes concurren para formar una medicina.
la cual sana al enfermo, sana la situación, nos saca hacer circunstancias, nos saca hacer dificultad. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Lo sabemos al menos por la fe y muchas veces por la experiencia tanto propia como ajena. No se trata de una opinión probable, sino de una certeza segura que usted y yo debemos tener en el Señor, que Él nos quiere dar esa libertad, esa seguridad, esa confianza en cómo debemos pedir. Por eso cuando el mismo la palabra dice en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es el Espíritu de Dios que intercede por usted y por mí, pero también el Espíritu Santo nos guía y nos lleva para que usted podamos entender, conocer lo que el Señor quiere hacer a través de nuestras vidas ante esa situación que estamos pasando o estamos viviendo. Por eso hoy le oro, le clamo, le pido al Señor que el Espíritu Santo interceda por usted y por mí para darnos esa claridad y ese entendimiento, ese conocimiento de qué es lo que debemos pedir y que nos dé claridad y entendimiento en todo en Cristo Jesús.